Ya estamos por acá con Temoris, con Laura Sánchez Ley. Buenos días, Laura, Temoris, bienvenidos. Y Federico ya está también ahí. Hola amigos, buena mañana a toda la gente en el chat. Qué gusto saludarles. Buenos días, un gustazo estar acá, una vez más, en la mesa posible, que últimamente anda con ganas de concretarse. Sí, 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 no, y es que los tiempos se van poniendo álgidos y hay que estar ahí en la palestra, mi querido Federico. Y sobre eso, sobre ese punto, Federico, vamos a iniciar ahora contigo con estas campañas televisivas en la televisión de los Estados Unidos, pero que llegó a México y que, pues como hay varios medios de comunicación en el que la moral es un árbol que da moras, pues dicen, vamos a pasar estos spots. ¿Qué decía al respecto? A ver, varias cosas, de las generales a las particulares, todo el intríngulis de intereses que podrían explicar esto desde algún punto de vista comercial, ideológico o de conveniencia. Perdón, no sé si se escucha un ruido espantoso que me están matando aquí y no ¿A quién tengo estás lo... matando? Aquí al lado están destruyendo el edificio, pero bueno, espero caer al final, por lo menos mirar la mesa, porque vienen por mí, eso es definitivo. A ¿Qué, ver, qué estás en Estados Unidos? ¿Ya no estás en Canadá o qué? no, no, sigo en Canadá, Ah, ok. pero acá también hay, bueno, el mal humano se extiende por todo, es universal, y la tontería humana. A ver, si uno habla de Azcárraga, el afer FIFA, la necesidad de quedar bien con un gobierno que está investigando a Televisa y sus altos cargos, la falta histórica de escrúpulos de Univisión, de Televisa, combinas toda esa ensalada y terminas en el spot inmundo que hemos visto todos con Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, en este look de celebrity, ¿no? De Barbie, como le gusta a Trump rodearse de Barbies. Ahora hay una Barbie que está a cargo del... Lo digo esto sin ningún despecho de ningún tipo con la muñequita Barbie. Bueno, hay gente que ha incorporado a Barbie como una expresión cultural legítima. Pues aquí Si ya sabes que estamos corres en red- riesgos de lo que digas y luego te lleven la misma. Así que, Te van a linchar, Fede. No, porque, no, porque no, nomás, sí. tenemos que andar con mucho cuidado con Yo, el yo, lenguaje yo, para no yo, parecer... yo desde la barrera nada más viéndote caer, Fede. No, Sí, es que, sí, sí. Cuando ves que uno se pone de apechito, dices, no, pues ya, compadre. Bueno, bueno, esta época de celebrities que han tomado la política, donde muchos más de los funcionarios son escogidos por si tienen cuentas de Instagram importantes o no, que esa es la mitad o más del gabinete de Donald Trump. Es un gabinete lleno de celebrities, eh, como el jefe del Pentágono, que realmente es increíble que esté manejando al poder militar más grande del mundo un personaje así. Pero de celebritontos, ¿no? Bueno, es que son cosas parecidas, ¿no? Esta cosa del Uy, uy, celebrity. otra vez, ahí vas. Hoy me estoy autoincinerando, ¿no? no. Estoy poco políticamente correcto esta mañana. Es que el ruido, son 2 horas ya de ruido que me tienen desquiciado. Ahí está tu Barbie, Federico. Ya Ahí la está tienes la aquí. Barbie de Donald Trump, Sí, ¿no? La sí. mía. No, O sea, perdón, perdón. ¿qué le podrías, la Barbie fascista? La Barbie fascista, exactamente. La Barbie facha en un spot que yo no sé si la audiencia de Rompeviento todos lo han visto, imagino que sí, que lo han Sí, revisado sí, la mayoría. fíjate que lo pasamos y tomamos la decisión de no pasarlo completo, pero sí pasar una parte para que la gente pues pudiera dimensionar de qué estábamos hablando, pero tampoco era darle la difusión completa al spot. Ah, Así que pasamos un pedacito. sí, bueno. Donde están todas las imbecilidades y males de la época en ese mismo spot, empezando por la xenofobia abierta, declarada, que no es solo algo genuino. Yo creo que Trump es un genuino
xenófobo, sino que es una estrategia de empoderamiento y de canalizar la frustración de esas clases trabajadoras, de esas clases medias pauperizadas por el neoliberalismo en los Estados Unidos, que han encontrado en la estigmatización y criminalización del migrante la vía para expulsar sus frustraciones personales. La enzima política que permite esto es el hombre de la piel naranja, Donald J. Trump, a quien agradece Kristi Noem, porque ahora ya se han cerrado las fronteras. Son todos unos charlatanes, porque además la verdad es que en términos concretos hay otros demócratas como Obama o otros antecedentes de presidentes que han expulsado muchísimos más migrantes. Ahora se hace con orgullo, con gusto, con placer, o sea, hay un permiso de ser xenófobo, hay un placer de poder colocar en el migrante todas las frustraciones, todo lo, las culpas de lo que viviría esa sociedad son culpa del migrante, es decir, en este anuncio el migrante solo es un criminal, según estos cuates, ¿no? No hay ningún aporte de los migrantes, ya sea mexicanos o de otros países, a lo que es la cultura, la educación, porque hay migrantes que son profesores universitarios en Estados Unidos, hay migrantes que se han deslomado desde hace años para que esa economía funcione, hay migrantes de toda índole y de todo tipo. Y bueno, esto es muy ofensivo. La respuesta de México ha estado bien, digo, ha estado bien en términos generales. Ahora se va a promover una ley ahora que prohíba a las televisoras pasar este tipo de anuncios discriminatorios, anti-mexicanos, que ofenden a la misma audiencia de las televisoras. Veremos, veremos. Acá lo dejo, interesadísimo en cómo Temoris y Lau ven el asunto también. Gracias, gracias, Federico. Laura Sánchez Ley, ahora que acaba de cumplir Trump en los primeros 90 días, de pronto caíamos en cuenta que decimos, carajo, ¿no? Solo llevamos 3 meses de Donald Trump. Híjoles, híjoles. No, o sea, es tremendo, parece 3 años y son 3 meses. Y pues bueno, vemos estos spots y vemos otros demonios que siguen O sea, si lo recorriendo. ves, o sea, si es un trimestre, o sea, son 4 trimestres al año, son 4 años. O sea, llevamos una 16ª parte. Ya, yo lo decía de otra manera, Temo, y tú ahí sigues allá usándole. Las Laura, matemáticas. Laura Sánchez Ley. Mira qué pertinente, querido Ernesto. Ahora les voy a contar justo algo que pasó esta Semana Santa. Oye, Fede, dice por ahí alguien, perdón, es que me da mucha risa, que ya estás como atípical porque ya ves que siempre está la Raki denunciando que tiene un vecino que le pone la música a todo volumen que lo transmite. Te quieren boicotear los de derecha. Ya con eso, ya. Estoy No, como no, la ya Raki con que le hayan dicho atípica, ya, híjole, de etapa Sí, qué terminal, ¿no? gas. eso calienta, güey. Oye, pero ya vemos que, Eso que sí, eso sí calienta. rompimiento molesta hasta la derecha canadiense, ¿eh? Muy bien, vamos bien. Sí, le están poniendo ruido, le están poniendo ruido. Eh, pues miren, es tremendo, ¿no? El primer trimestre y es a lo que quiero ir ahora. Independientemente de que todo está terrible, todo está mal, de que Televisa otra vez se bajó los calzones, como de repente dicen acá en esta mesa, la realidad es que yo no entiendo, ¿no? A qué publicista ahí en Televisa se le ocurrió que era buena idea transmitir este tipo de comerciales. Ya lo han dicho expertos, hoy se mandó una reforma express, se quiere una reforma express con la que se adicionará un artículo, que va a ser el artículo 210, que lo que dice es que no se podrá transmitir propaganda política, ideológica ni comercial de entidades extranjeras, lo cual me parece perfecto porque para mí sí es intervencionismo, aunque quieran lavarle la cara. Y además otra cosa, ¿no? Que son concesiones públicas, realmente son concesiones que otorga el pueblo de México, ¿no? No puede ser que el pueblo de México esté siendo atacado por televisoras a las que el pueblo de México le otorga estas concesiones, ¿no? Que al final del día somos todos nosotros y nosotras. Es terrible. Pero la realidad y cómo se ve reflejado este tipo de políticas es que le están funcionando a Donald Trump. Es decir, el terror, el miedo, este tipo de anuncios publicitarios. Televisa está contribuyendo a esta narrativa. Y cómo contribuye, ¿no? Contribuye al terror y contribuye al miedo y contribuye a la estigmatización y contribuye a la violación de derechos humanos de las comunidades migrantes en México. Ahora en Semana Santa, hablando del tema del primer trimestre, se publican las primeras estadísticas de Donald Trump. Nosotros no teníamos estadísticas. Estados Unidos le llama a ellos
quarter, que son como trimestres, y ellos publican cada 3 meses estadísticas, no lo hacen en tiempo real. En Semana Santa, particularmente el martes, me parece que fue el día martes, publica el gobierno de Donald Trump en materia de seguridad sus primeras estadísticas. Es difícil, pero me puse a sistematizarlas, ¿no? Es difícil porque son un lío, ¿no? De estadísticas. Pero ¿qué nos revelan? Nos revelan que solo 3 meses Donald Trump cumplió su amenaza. Cayeron 82% los intentos de cruce hacia Estados Unidos. Y, mm, y cayeron de la siguiente manera. Estados Unidos sistematiza de la siguiente forma. Los encuentros que tienen con migrantes que no tienen documentos para ingresar a Estados Unidos. Y la realidad es que no es un tema de que ellos detuvieron a muchísima gente. El tema es que la gente no intentó cruzar. Es decir, y como ejemplo, cuando empieza la administración de Donald Trump, fueron detenidas aproximadamente 61.448 personas en enero, antes de que él tomara posesión. Ahora se cae hasta 11.017 personas. Y esto no es otra cosa, estamos hablando de un 82%. Esta estadística nunca en la historia reciente de Estados Unidos había registrado que solo 11.000 personas intentaran cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Siempre se manejaban estadísticas de 200.000 personas intentando cruzar Estados Unidos al mes. Supongo que Donald Trump lo ve como un triunfo, de hecho lo ve como un triunfo, pero la realidad es que es aterrador cuando lo ves en materia de políticas, es decir, de estos 20 decretos que firmen contra de la migración, de la cancelación de aplicaciones como CBP One, que dejaron a muchísima gente varada en la frontera sin la oportunidad ni siquiera de exponer su caso en materia de asilo político en México. Entonces, Televisa realmente está contribuyendo a esta narrativa, porque la realidad es que ha caído, digamos, la intención de la gente en Latinoamérica de cruzar Estados Unidos, pero con base en políticas públicas de miedo, de terror, y no, digamos, de políticas públicas ordenadas que ponderen el tema de los derechos humanos de la gente, el tema de la migración segura. Entonces, eso es lo que me parece aterrador, cómo se le permite. La verdad es que yo estoy totalmente a favor de que se haga esta reforma. Ya la derecha otra vez está aquí en redes sociales diciendo que se va a coartar el derecho. ¿El derecho de qué? Estados Unidos, ni ningún gobierno, ni Rusia, ni China, ni nadie tiene derecho a venir a intervenir en canales de televisión con concesiones públicas, con mensajes que solo están violentando a nuestras comunidades migrantes. Entonces, espero que sí haya una repercusión, porque ahora no la hay, justo como no había un marco legal, no había una legislación. Recordemos que Peña Nieto tumba en 2014, y recordemos, bueno, que Peña Nieto fue el candidato de Televisa. Le tumba, yo me imagino que para hacer algunos negocios de unos milloncitos Televisa en ese entonces, este artículo. Pues la realidad es que qué bueno que se implemente, porque ahorita solo una llamada de atención de CONAPRED y listo, no pasa mucho, no pasa nada, puede venir a hacer lo que le dé la gana. Se hizo escándalo porque se pasa en un partido de fútbol, pero el anuncio también se pasó en programas de super máxima audiencia como La Rosa de Guadalupe, ¿no? Que ahora nos reímos, pero que tiene niveles históricos de récords de audiencia, no solo el fútbol. ¿En Entonces, serio? bueno, se ¿En espera. serio? Sí, claro, uy, no Ah, sabes el no sé. nivel de audiencia que tiene La Rosa de Guadalupe. A la hora de la comida, cuando las mamás están cocinando, cuando le están dando de comer a los niños, ahí también se está transmitiendo estos anuncios de televisión. Entonces, esperemos que se vengan, y como quisiera, sanciones ejemplares. No va a suceder, pero bueno, por lo menos que sí empecemos a prender las alertas y que sí se aplique el artículo 210 que está tratando de implementarse, o que tratará de implementarse en los próximos semanas, me imagino. Gracias, gracias, mi querida Laura. Temoris Greco, 90 días, un trimestre de Donald Trump que parecen un siglo. ¿Qué decía al respecto? Pues que es muy importante la movilización, la respuesta y que esta se dé en todos los niveles, fuera y adentro de Estados Unidos. Y para eso son importantes las vinculaciones y las conexiones. Es algo que realmente creo que nadie se había imaginado, salvo personas que habían escrito distopias, como aquella de los cuentos de la criada, ¿no? En donde un grupo nazis, de gringos nazis, se apodera del gobierno y se produce una guerra interior. Este, pero está pasando. No es
o sea, tú puedes tener un golpe de Estado como en Chile, que llegan, toman el poder y de inmediato se apoderan de los medios de comunicación, se apoderan de todas las instalaciones importantes e imponen un estado de sitio del que toda la ciudadanía queda sujeta y ya es víctima. Pero esos son más bien casos excepcionales. Los movimientos extremistas van imponiendo medidas poco a poco. Ustedes se acuerdan de un poema que es muy citado, pero porque es muy cierto, de Martin Niemöller. Yo lo he visto atribuido a Bertolt Brecht, pero es de Martin Niemöller, que era un pastor luterano alemán, que decía, primero vinieron por los socialistas, pero no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, pero yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, pero no dije nada porque yo no era judío. Ahora vinieron por mí y no queda nadie que hable en mi nombre. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es un estado de represión total. Los estudiantes con visa, por ejemplo, que es un sector muy vulnerable, están siendo perseguidos por todos lados. Tenemos amistades, incluso algunas personas que no mencionaré su nombre, pero que son amistades comunes de nosotros, y no las voy a mencionar porque puedo ponerlas en riesgo, que están prácticamente escondiéndose porque en cualquier momento pueden quitarles la visa y pueden llegar, como le hicieron a esta chica turca, que aparecen unos encapuchados que no se identifican, la interceptan en la noche, la secuestran, y ya después resulta que eran agentes de migración, pero todo eso sin que ella la debiera ni la temiera. Están utilizando las apps que sirven para que la gente reciba sus remesas como una vía para localizar migrantes e ir por ellos. Y como ya vimos, ya no importa el estatus legal que tú tengas allá. Han estado yendo lo mismo sobre personas que no tienen documentos, sobre personas que ya están, o sea, ya son regulares y están adquiriendo un estatus de residente, sobre personas que ya son residentes, como es el famoso caso del salvadoreño Kilman Ábrego García, que no solamente tenía un estatus legal, que Donald Trump dijo es miembro de la Mara Salvatrucha y para demostrarlo sacó una foto de un puño de este hombre, pero resulta que CNN descubrió, porque aquí decía MS-13, y CNN descubrió que había sido manipulada la imagen, que no tenía esos tatuajes, así. Y a pesar de eso, lo sacaron de Estados Unidos, se lo llevaron a El Salvador y lo encerraron ilegalmente en una cárcel cuya especialidad es la violación masiva de derechos humanos. O sea, lo que está ocurriendo es terrible, pero muchísima gente está escogiendo mirar para otro lado. Mirar para otro lado porque no vaya a ser que me confundan con los que están atacando y me vayan a afectar o a mirar o de alguna forma lastimar por eso. Es, y no va a ser hasta que vengan por ellos que van a querer reaccionar. Esto también es un comportamiento muy común, lo hemos visto en México, por ejemplo, en el caso de los desaparecidos. Mirna Nereida, una buscadora muy importante del fuerte de Sinaloa, me decía, cuando yo veía hablar de los desaparecidos, yo prefería no pensar en ello porque pues a mí no me iban a desaparecer a nadie, hasta que me desaparecieron a mi hijo. Y ella decía, ocupémonos de esto antes de que nos toque. Y lo que está ocurriendo en Estados Unidos no es solamente un problema de Estados Unidos, porque este tipo de actitudes se van a reproducir por todos lados. Los trompistas, los capitales trompistas, están operando para que en América Latina también tomen el poder movimientos de extrema derecha. Hay un colega nuestro, Carlos Mendoza, bueno, es un politólogo que está actualmente, bueno, está de visita en México, pero es mexicano, pero estudia en la Argentina, y él dice que lo que está pasando allá es tremendo. Y les dice, no se descuiden, no se descuiden, porque en una de estas nos llegan por donde, que puede ser desde
que nos distraigan con un Verástegui, idiota, que está haciendo saludos nazi por ahí, hasta que aprovechen la estructura como estructuras poderosas como los partidos que tienen ahora el poder para entrar como caballos de Troya por atrás. Gracias, gracias, Temoris. Pues es todo un tema y además ahora empezamos a ver videos donde pues están llegando a casas ya no solamente de migrantes, sino también de propios estadounidenses que pues están en manifestaciones en defensa del pueblo palestino y el acoso ya es tremendo en universidades, en las casas de los estudiantes. Así que, pues, sabiendo cómo funciona el sistema también estadounidense, es prácticamente un hecho que pues están inhibiendo las manifestaciones en contra del genocidio de Israel y de Estados Unidos contra el pueblo palestino. Ya veremos cuál va a ser la medida de esto con respecto de las reacciones, porque parece ser que también ya integrantes importantes del Partido Demócrata empiezan a movilizarse, y gobernadores igual. Vamos a ver hasta dónde alcanza, si hay alguna articulación entre ciudadanía y funcionarios de los Estados Unidos frente a las locuras de Donald Trump y su gabinete de multimillonarios. Pasando al siguiente tema, salvo que alguien quiera añadir algo más, lo añade. Sí, Federico, adelante, perdón. Quería hacer un apunte que creo que amerita una pequeña reflexión de todos, si les parece, que es, ¿se acuerdan las movilizaciones que hubo a favor de los migrantes y los mexicanos en el primer periodo de Donald Trump? Cuando Michael Moore dirigía estas manifestaciones, cuando tomaron uno de los aeropuertos, el John F. Kennedy, si no me equivoco, en Nueva York, diciendo todos somos mexicanos. Incluso una reacción muy importante de Hollywood que empezó a producir, a premiar, a estimular la conciencia del aporte tan importante que ha hecho tantos mexicanos al cine de Estados Unidos. Había como una conciencia muy sólida que presentó una primera resistencia argumentativa también sólida a la xenofobia que quiso instalar Trump, que después vino la pandemia y todo eso se desarmó, incluso la propia acción de los Estados Unidos contra los migrantes. Pero ahora no la vemos. Ahora vemos esto que tú dices muy bien, Ernesto, ¿no? Que hay una represión sobre todo al tema de Palestina, a los estudiantes que han intentado manifestarse en contra del genocidio, pero no hay manifestaciones de la magnitud, de la importancia, de la contundencia que había defendiendo al migrante, ¿no? Eso me llama un poco la atención. Pero o sea, este es el efecto. O sea, por ejemplo, este tipo de anuncios que están sacando, que dice, vamos a ir por ti, te vamos a encontrar y te vamos a sacar y te vamos a hacer esto, no tienen la capacidad de hacerlo. O sea, Pero espérame, o sea, no tienen la capacidad de sacar a todos los millones de personas que Trump prometió, ni siquiera han igualado los números de la administración de Biden. O sea, han sacado más gente. Pero el objetivo de este tipo de anuncios es aterrorizar. O sea, Eso. es controlar a la gente mediante el miedo, mediante el terror. sí, pero aquellas manifestaciones estaban sobre todo pobladas de estadounidenses, que eso es lo que las hacía muy conmovedoras. Tú veías al gringo medio blanco dirigido por Susan Sarandon o por Ruffalo o por Michael Moore en speeches muy sentidos y muy fuertes y muy contundentes en favor de los migrantes. Era mucho una reacción espontánea del gringo que convive con el migrante, no solo Sí. de manifestaciones de migrantes, ¿no? Yo A eso me creo, refiero yo, a yo que creo está que es, sacudiendo la conciencia interna en los Estados Yo Unidos, creo ¿sabes? que es probable que lo veamos, porque de hecho la resistencia más fuerte que se ha dado en Estados Unidos hacia la política de Estados Unidos contra, porque como señaló bien Ernesto, es el genocidio de Israel y sobre todo de Estados Unidos, que es el que lo hace posible. O sea, Israel es el ejecutor de Estados Unidos. Pero los quienes han hecho la resistencia más dura contra eso han sido los judíos. Son los que han concentrado la resistencia. Los judíos estadounidenses se han estado oponiendo al genocidio y a la participación de Estados Unidos en el genocidio. Entonces también es probable que quienes tienen la posibilidad de marchar sin ser detenidos, esto se ve un montón en Cisjordania, los activistas judíos de izquierda
saben que las represalias contra ellos serán duras, pero no iguales que las que se cometen contra los palestinos. Al palestino en una manifestación pacífica lo pueden golpear, lo van a arrestar, lo van a meter 6 meses al bote, lo van a torturar y lo van a desaparecer. Los judíos se interponen para darles tiempo a los palestinos de correr. Y ellos los van a detener, les van a pegar, pero al final los van a sacar sin haberlos torturado. Les van a pasar un muy mal momento. Entonces también es muy probable que veamos esto allá en el caso de inmigrantes y de otras minorías que están siendo perseguidas en Estados Unidos. Oh, yo amigo, temo, ay, quisiera, pero no estoy tan positiva al respecto. Mira, otro factor importante, y ahí coincido con Fede, no solo es el tema de que no se están manifestando, sino de que cada día surgen más grupos neonazis, fascistas. Es impresionante el fenómeno que está surgiendo en Estados Unidos. Cada vez vemos, si tú te pones a revisar también el tema de los ataques, más ataques con razón de raza, de género en Estados Unidos. Han incrementado muchísimo en los estados fronterizos, por ejemplo, como Texas, como California, donde no eran tan abiertos, ¿no? En este tema. Mira, yo recuerdo mucho una historia, y creo que es un fenómeno que comparten este tipo de países, ¿no? Como Estados Unidos, como Argentina. Una amiga, que tampoco voy a decir su nombre para no ponerla en riesgo, tuvo un vecino muchos años y de repente cuando gana Milei le empieza a decir, ¿tú crees que no sabe quién eres, maldita montonera? Es Pues, espantoso, ¿no? Como que se sienten con esa libertad, con este tipo de gobernantes de decir exactamente lo que les da la gana, ¿no? Y eso es lo que me parece que está pasando también en Estados Unidos. No solo está dormida como esta gran comunidad intelectual o artística, sino que además están surgiendo este tipo de movimientos neonazis cada vez más fuerte y también cada vez con delitos más severos. Se han registrado casos, yo estoy preparando un reportaje sobre que no solo son estos jovencitos ya neonazis, sino que están participando en redes súper estructuradas delincuenciales, sobre todo, por ejemplo, con el tema de la pedofilia por internet. Es tremendo lo que está pasando en Estados Unidos y me parece que hay una descomposición y la gente tendría que estar reaccionando. Ahí coincido contigo, Temo. Gracias, gracias, mi querida Laura. Pues sí, vamos a ver qué tanto da o no, porque sí, también la sociedad estadounidense, qué tan acostumbrada está a tener una rebelión de esta naturaleza. Eh, sí vimos la rebelión en ese autogolpe de Estado que intentó Donald Trump en al final de su primer periodo de gobierno. Ahora veremos en qué se traduce, quién gana, si la gente gana la rebeldía o gana el miedo. Pues ya estamos viendo precisamente en los datos que estabas dando, Laura, con respecto de el cruce de migrantes, cómo disminuyó, y ese es un efecto también del miedo, pues, que ha imperado y de cómo se apretaron las fronteras, no solamente del lado de Estados Unidos, también del lado mexicano con los 10,000 elementos de la Guardia Nacional ahí. Pasando al otro tema, mi querido Federico, Laura, Temoris, pues tiene varios frentes el partido Morena. Primero, el frente de esta ultraderecha que ya sabemos que juega muy, pero muy sucio. Y otra, pues es los conflictos internos que se están teniendo, que se van presentando, el caso de Andrea Chávez, el caso pues de la secretaria del Bienestar también, que ahora ha causado un poco más de revuelo, más allá de que el audio lo haya sacado pues Loret de Mola, este terrible personaje también de los medios de comunicación, Loret de Mola en Latinus. Pues una cosa es que lo saque pues alguien que debería tener una averiguación por altos niveles de corrupción, enriquecimiento inexplicable, como es en el caso de Carlos Loret de Mola. Pero una cosa es eso y otra cosa es que el audio sea cierto o no sea cierto y qué demonios está pasando ahí. Así que tenemos ahí este audio que se filtró también sobre la secretaria del Bienestar, donde dos diputadas del partido Morena hacen fuertes críticas a ella, eh, y interviene también Ricardo Monreal. Vamos a escucharle y regresamos con ustedes. El video es Ariadna Montiel, quejas. Coordinador,
Yo quiero que, a manera personal, quiero decirles que nosotros estamos trabajando muy duro. Tenemos eventos para los niños, porque es el mes del niño. Como diputada estoy comprometida y tengo 7 municipios, los estoy trabajando para llevarles juguetes a los niños. Estamos pintando bardas, estamos repartiendo volantes, estamos pegando lonas, estamos trabajando más que varios diputados que tienen muchísimos asesores. Y también quiero decirles que estamos afiliando además. Y para que esta señora Ariadna Montiel nos dé ese trato, a mí me parece humillante y quiero pedirle de manera personal que se lo comente a la presidenta. Si ella está de acuerdo, nosotros nos callamos y ya no decimos nada, pero también necesitamos que nos traten bien, porque nosotros nos estamos chingando, trabajando bien duro en el Estado. Entonces, quiero decirle que la señora me dijo que era más fácil ver a la presidenta que a irla a ver a ella. Así me quitó la mano. Yo le dije, entonces es más fácil ver a la presidenta, y me dijo, sí, con una forma tajante. No se puede nosotros estar alabando y diciendo que estamos haciendo las cosas bien, teniendo una tipa tan nefasta como ella. Dígaselo a la presidenta. Y sobre el tema de Ariadna, yo ya lo había dicho desde que ella vino aquí. Entre las preguntas que le hice, pues ustedes recordarán que respondió déspotamente, e incluso ella dijo que los responsables de los programas en los estados todavía no tenían la orden de recibirnos, y que ella en ese momento iba a dar la orden. Creo, y no, a lo mejor pido mucho, pero es sano que ya haya un cambio ahí. La corrupción está muy fuerte hasta el último rincón de las comunidades rurales e indígenas. Yo, con todo el cariño y respeto a nuestro proyecto, yo creo que es sano ya que haya un cambio en ese lugar. Muchas gracias. Y es un sentimiento de cualquier ser humano sentirse ninguneado, menospreciado y hasta humillado, también por compañeros. Lo que dice Óscar, y me parece una actitud correcta, él dice, bueno, pues, no está la compañera, no es ético que se haga un ataque de tal magnitud a una compañera miembro del movimiento. Pero yo ya no quiero adentrar, les voy a decir por qué. Porque estando de acuerdo en que yo comente en las esferas donde debo de comentar que hay molestia por el trato de algunos servidores públicos, también lo trataré de hablar con la propia secretaria antes de elevarlo a su superior jerárquico, a su superiora jerárquica. Y les pido que ya no profundicemos, yo ya lo percibí, porque si no paramos esto, va a ser la nota, se los digo por experiencia. Entonces, ya va a salir ahorita. Espero que no. Y le pido a los de... Qué cínico es Monreal, qué bárbaro. Ya párenle porque va a ser la nota. Y filtran el audio, ¿no? O sea, sí, qué bárbaro. Sí, pues tremendo. Y luego, pues da coraje porque dices, ¿para qué le das armas a un tipo tan perverso como Latinus y otras compañías ahí? Pero bueno, pues esa es la realidad. Y en ese marco, Federico, pues también hubo un video que ayer lo pasamos, ahorita ya por cuestiones de tiempo ya no lo vamos a pasar, pero donde Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena, pues anuncia que viene el nuevo Congreso Nacional y se van a definir los criterios éticos de Morena. Pues eso va a estar en candela pura. ¿Qué decir al respecto, Federico? Muchas cosas, a ver cómo ordeno los diferentes ángulos que tiene este tema. Primero, si vamos concretamente al episodio de Monreal, los diputados y diputadas quejosos con la secretaria Ariadna Montiel,
evidentemente, ¿quién filtra esto? Cuando escuches a Monreal decir hay que pasar la página, deberás leer, te vamos a restregar la página por el rostro, ¿no? Es decir, todas movidas de esas facciones que están prohibidas en los estatutos de Morena, pero que ya operan y van a incrementar su operación de aquí al 27 y ni hablar hacia el 30, donde el poder político se dirime hoy en México, que es dentro del ecosistema morenista. También se paga el precio de tener un dispositivo, un instrumento legislativo cooptado por la vieja cultura clientelar. ¿Qué es lo que están protestando? ¿Acaso alguna no sea realmente honesta? Pero huele a que están protestando de que la Secretaría del Bienestar no los lleva a ellos con los servidores de la nación a hacer todas las promociones personales de sí mismos, como se usaba antes. Cuando la presidenta contesta muy concretamente y dice, no, sale en defensa, por supuesto, de la Secretaría Montiel, pero aparte dice, se acabaron esas prácticas en Morena. Por eso muchos de los planes son universales y si no son universales, tienen un plan concreto de cómo se entregan y no pueden ser utilizados por ningún diputado, como se hacía antes, para la promoción personal. Esa es la bronca que estamos viendo. Ahora, lo que estamos viendo no solo es esa bronca, si nos vamos un poquito más a la película completa, lo que estamos viendo es el precio que paga el pragmatismo político, porque en la conquista del territorio político, Morena perdió mucha identidad. Es decir, ganó territorio, perdió identidad. Y la identidad no es una cuestión únicamente simbólica que te sirve para darte golpes de pecho, ponerte alguna playera de un color. No, la identidad construye y cohesiona los movimientos. Morena conduce como partido político, que ya lo de partido político tendríamos que explicarnos muy bien con qué peculiaridades lo es Morena, conduce un movimiento popular sin el cual es poco. Ese movimiento popular ha dejado con el ingreso indiscriminado de los chapulines y las chapulinas, de creer muchas veces en el ideario más elemental de la doctrina obradorista, no robar, no mentir, no traicionar, por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, las claudicaciones en el rubro ético, que a muchos las consideraban viables porque la política es el arte de lo posible, porque la política es escoger entre inconvenientes, iban a tener una factura, iban a cobrar un precio político práctico también, que es lo que algunos desadaptados, como el que está hablando, vimos diciendo hace rato. Es decir, la política, si no tiene límites éticos, se termina convirtiendo en una disputa de intereses privados. Y es lo que estamos viendo ahora. Generaste un aparato inmenso de intereses personales, oportunistas, privados, que muchas veces, como en el caso de la reunión de Mario Delgado con los jerarcas de la industria de la comida chatarra, nos indican, la división entre el poder económico y el poder político no solo que no se ha terminado de concretar con la cuarta transformación, sino que se puede agudizar vía estos personajes que han colado, que han colonizado el partido y el movimiento. Entonces, lo que estamos viendo son las consecuencias de eso. Después, en miles de otras anécdotas pequeñas, aquí lo dejo, de la cual este episodio de Ariadna Montiel, Monreal y las diputadas quejosas es solo uno más. Gracias, gracias Federico. Y además yo añadiría a esto que colocaba Federico, una de las frases que dio esta primera diputada que hablaba, que también me dejó helado, Laura, es cuando dice, bueno, pues la funcionaria nos trató así, ahora que si la presidenta está de acuerdo, pues Nos nosotros nos callamos. callamos, ¿no? Muy Sí, priista, ¿no? Jesus Christ. Simplemente turista. Sí, en la versión católica, Jesus Christ, en una versión pues más coloquial, What the fuck is going on? Ahora que Trump está de moda, este, para no decirlo así en castellano acá. Laura, ¿qué decía al respecto? Fíjense que esto me recordó escuchar a Monreal, ¿no? Yo tuve una entrevista con Monreal cuando él quería ser candidato a la presidencia de la República. Me costó un montón esa entrevista, aparte porque es un hombre complejo. Le gustan los banquetazos, pero no le gustan las entrevistas a fondo. Ajá. Me tocó, lo estuve busque y busque y busque. Finalmente me da la entrevista. Y sabes que
Yo no me autopromociono generalmente, pero les voy a dejar esa entrevista que hice hace mucho tiempo porque me parece que pinta este tipo de personajes de cuerpo completo. Una de las frases que a mí más me llamaba la atención, o más bien de su carrera política, ¿no? Él me decía que él nadie lo quería, ¿no? Y me hablaba todo el tiempo de cómo tuvo que abrirse paso en la política nacional cuando era realmente, decía que le decían que era un provinciano, ¿no? Que era un provinciano, los políticos del centro no lo tomaban en cuenta, cómo tuvo que abrirse paso. Él todo el tiempo habla, ¿no? El tema el desprecio de la política nacional era una de las frases que más me lanzaba y sobre todo decía que él no tenía ningún padrino político y que realmente tuvo que hacerse cargo de él mismo, ¿no? Nadar a contracorriente todo el tiempo, pero hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Él decía que nunca apostaron por él, que nunca apostaron por él y que aunque no lo quieran, yo siempre gano. Me acuerdo mucho que se dice, yo he ganado con intrigas y con guerra sucia, pero yo siempre gano. Entonces, Órale. este tipo de personajes es increíble, ¿no? Les voy a pasar la entrevista para que la lean, ya es vieja, pero te digo, lo retrata muy bien a Monreal, ¿no? Cómo él se considera ahí medio que ¿cómo le llaman? Un outsider de la política, ¿no? Cuando tiene todo este tipo de prácticas súper priistas, pero eso se replica en muchos sentidos. Ahora, estaba leyendo, les recomiendo también mucho la columna de Fede que hizo, que publicó, que se llama, Fede, yo te voy a hacer promoción, La Izquierda Consciente, donde verdaderamente me parece muy interesante todo el tema de la crítica, ¿no? Parecería que pese a este tipo de personajes se abre una brecha en la que la 4T empieza a reconocer algunos errores, ¿no? Como lo son Monreal, como lo son Adán Augusto, como lo es el tema de Andrea Chávez, ¿no? También muy interesante el tema que ya platicamos aquí ampliamente sobre la autopromoción. Y bueno, así nos podemos ir con varios actores. Evidentemente, falta crítica interna, pero ya hay una brecha, ¿no? Vemos, por ejemplo, un grupo de comunicadores, como lo dice Fede, que se han pronunciado ya abiertamente en contra de estas prácticas, pues de corte priista, ¿no? Si tenemos que englobarlo en un marco teórico, le vamos a poner de corte priista, al menos yo en mi caso. Y cómo también, ¿no? Han sido atacados por otros sectores que se niegan a esta crítica, ¿no? Otros sectores mucho más conservadores al interior de la 4T. Estoy hablando, por ejemplo, de algunos grupos, ¿no? Algunos grupos ahí de youtubers, de comunicadores que siguen cerrados a esta crítica, pero que se va abriendo este espacio. Bueno, ya querían linchar al Monero Hernández cuando se atrevió a criticar a Andrea Chávez, ¿no? Y no a criticar, a hacer una crítica totalmente constructiva, ¿no? Donde dice que no debería estarse haciendo autopromoción y que eso sí es autopromoción. Entonces, creo que hay que empezar a quitarnos este mote, ¿no? Que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador acuña, el de que decía que eran progres buena ondita, y mejor empezar a reconocer esta crítica interna al interior de la 4T, que me parece que va por buen camino, ¿no? Entonces, no le veo nada malo. Pero bueno, hay que empezar a poner el dedo en la llaga sobre este tipo de personajes como Monreal, ¿no? ¿Se están haciendo cosas mal o están operando de mala manera? Sí. Entonces, bueno, ahí sí coincido con Fede en esto. Ya, gracias, Laura. Temoris, pues todo un festival aquí para comentar del ángulo que tú quieras. Híjole, lo que pasa es que Fede y Lau ya fueron hicieron muy buenas intervenciones, me gustaron mucho las dos. En particular lo de que, pues, ya sin ideas, la política, pues, es una disputa de intereses, que es lo que estamos viendo. O sea, es bastante, o sea, a ver, ya lo comentamos hace un rato. Monreal dice, ya párenle porque va a ser la nota. Él quería que fuera la nota. Él estaba buscando generar una presión hacia el interior. ¿Con qué objetivo? No sé si realmente quiere tirar a Ariadna Montiel y poner a alguien más afín, o está utilizando esto para lograr otra cosa, porque igual pegas por acá para que se suelte acá. No lo sabemos. Pero es una típica grilla de Ricardo Monreal, que por el otro lado deja ver de qué está hecho su grupo, su facción política. Señalaban en el chat hace un rato que, algunas de esas diputadas fueron las que arroparon a Cuauhtémoc Blanco cuando el desafuero. No las conozco, no puedo decirlo, pero Monreal y su gente fueron los que mandaron a legisladoras a arropar al machito Cuauhtémoc Blanco. Entonces no me sorprendería que esto fuera cierto. Estas que demandan que la secretaria Montiel, a ver, yo no conozco a Ariadna Montiel, nunca he tenido contacto con ella.
No sé si es sencilla y simpática, o es pesada, o es distante, o es tímida, no tengo idea. Lo que sí es que es una exigencia de que les den su huesito o su cartílago político. O sea, lo que quieren es que cuando en las actividades que la Secretaría del Bienestar hace en sus distritos, les dé protagonismo para poder decir, yo, diputado o diputada, soy el que te está trayendo a ti, al electorado, estos beneficios. O sea, es una instrumentalización de las tareas del gobierno que no son propiedad de ningún partido político. Lo señalamos cuando lo hizo el PRI, lo señalamos cuando lo hizo el PAN y tenemos que señalarlo también si lo hace Morena. Y la presidenta está muy bien cuando dice, no, no, eso está muy mal y por eso hay que ver con interés qué es lo que va a presentar Luisa María Alcalde. Pero es pura grilla y puras ganas de beneficiarse. Dicen, nosotras hacemos estas tareas y nos fregamos, pero no dijeron cuáles son las tareas que han hecho como legisladoras. ¿Qué iniciativas han presentado? O sea, para eso fueron electas para legislar, no para estar ahí organizando no sé qué cosas que dicen que hicieron. Entonces, pues bueno, pues cuando uno hace una alianza, un frente tan amplio como es el obradorismo, que va desde la izquierda moderada hasta la derecha moderada y con un montón de grupos de interés que no tienen ideología, no tienen, solamente están donde haya el poder, pues vas a tener esto, o sea, que es el caso de Monreal, que no tiene una ideología, es un señor de intereses, de poder, y tienes que ver cómo le vas a hacer para meterlos en control, porque tanto Monreal como Adán Augusto se han dedicado a meterle goles o a tratar de meterle goles a Claudia y, y necesitan ponerlos en orden. No creo que esa metida en orden sea la expulsión, porque tendría un costo político demasiado grande en la medida en que debilitarías las bancadas que tanto trabajo les ha costado reunir con gente muy buena y con tepocatas y con cosas como los yunes. Pero bueno, no creo que sea un costo que estén dispuestos a asumir, entonces tendrán que ver otra forma de poner al Sonrix Monreal en orden. Ya, gracias, Temoris. Perdón, Federico, nada más, perdón, sí. se me olvidaba. Me acaban de enviar unas imágenes que voy a poner ahorita en el chat, Ah, de cómo Jewish Voice for Peace, la voz judía por la paz, que es uno de varios, pero creo que es el más grande en movimientos de judíos en Estados Unidos a favor de Palestina, que también están manifestándose en contra de ICE, que es el Instituto de Migración. O sea, también están en el tema de los migrantes, lo acabo de poner en el chat para quien tenga el interés. ok, gracias. Y hace un ratito, mientras hablaba Temoris, colocamos la imagen precisamente de estas diputadas que están ahí al lado, y sí, efectivamente eran las que estaban aplaudiendo ahí el discurso de Cuauhtémoc Blanco y que le gritaron, no estás solo, no estás solo, pues ahí están precisamente, son ellas las que hablaron, y yo nada más añadiría que bueno, sí hay varios reportes, informes de que la funcionaria pues es bastante dura, que sí tiene un modo rudo, pues, ¿no? Y las condiciones laborales en las que tienen ahí a los siervos de la nación. Y hay otro cargo que se me olvida ahorita el nombre, que está un poco más abajo de estos siervos de la nación, que también hay muchas denuncias al respecto sobre esta funcionaria, pero ya estaremos abordando eso en otro momento. Yo, nada más para ampliar un poco el tema, Federico, hay este video que ayer pasamos de Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena, donde anuncia el Congreso Nacional y dice, vamos a definir los criterios éticos y aborda el tema de Andrea Chávez, pero dice, no es el único, hay varios más. Hoy la presidenta ya medio defendió a Andrea. En fin, colocan varios temas, esto que hemos discutido de Mario Delgado, pero en esta parte, cuando está hablando ella también de los criterios
de Morena, aunque esta ley se haya postergado, antimonopolio, se haya pasado hasta el 2030, dice, bueno, la vamos a nosotros aplicar en el 2027, pero ¿cuáles son los criterios? Y un criterio que yo creo que siguen sin aclarar en Morena es que si en San Luis Potosí, por ejemplo, el Verde Ecologista va a aplicar el nepotismo con su candidata, si Morena va a ir en alianza o no va a ir en alianza, porque va a decir, no, pues no es de Morena y acá no se permite el nepotismo, pero en el Verde Ecologista sí, y pues como vamos en alianza, pero es de ellos. En fin, hay varios criterios éticos que tendría que estar ajustando Morena desde tu punto de vista, Federico, y sería la misma pregunta para los tres. ¿Cuáles serían los puntos sustantivos en materia ética y moral que desde tu punto de vista tendría que ajustar el partido Morena? Yo quisiera creer que es un ajuste de ideario ético como límite al oportunismo político que deriva en lo que ya explicábamos o intentábamos proponer en la intervención pasada, y no una puntualización de las nuevas reglas del juego del poder, del mercado del poder. Es decir, no hay mucho que anime a lo primero. Podría quedar en lo declarativo. Entiendo que en el Consejo Nacional Morenista se van a establecer, hay dos puntos claves. Uno, que se revisa el nepotismo, y tú lo explicaste muy bien. El nepotismo entendido como sucesión inmediata de cargo por un familiar. Es decir, si tú eres un diputado y no le puedes heredar la plaza a tu hija, hijo, sobrino, etcétera, a un familiar directo. Esto evidentemente tiene un conflicto, porque si la ley se va a aplicar hasta el 30, exactamente lo que tú decías, cuando el Partido Verde Ecologista, que es parte de la alianza, use ese nepotismo, porque va a decir, bueno, yo no estuve en el Consejo de Morena, yo soy el Partido Verde, ¿qué va a hacer Morena allí? Pero por lo menos animaría a pensar que es un tema que a la presidenta le ha preocupado desde siempre, estaba en sus campaña y luego estaba en los puntos también que ella ha declarado como plan general para su gobierno, el tema del nepotismo. Y ella creo que está haciendo un énfasis allí. Eh, Ojalá que tenga por lo menos las dos vertientes, la intención de este Consejo, Congreso, o como era, creo que se dice Consejo Nacional de Morena, pero no sé, debería ser un Congreso, ¿no? No, no, Que no, no, son instancias, hay un congreso, hay un consejo y hay un comité. es correcto. Son tres instancias. Este es el Consejo. El Este es el consejo, sí. Consejo. Ojalá que haya pues una verdadera pulsión ética por recuperar un ideario elemental y no solo el restablecimiento de ciertas reglas políticas del juego. Y el otro tema clave es el prohibir los actos anticipados de campaña. Ejemplo, en horas recientes, el de Andrea Chávez. En fin, eso no sé si está muy ligado a un ideal político de alterar la vieja conducta política priista que hereda Morena, o de decir, muchachos, saben que no se pueden anticipar porque todavía no dirimimos internamente quién va de candidato acá, allá y quién no. El mismo caso de Ariadna Montiel anima cierto nivel de especulación porque entendemos que algún interés en Chihuahua tiene. Y la pugna entre Andrea, Ariadna, que no parece conectada ahora, pero podría estarla conectando con la hipótesis que pongo sobre la mesa, también tiene que ver con la candidatura o las candidaturas en Chihuahua. Es decir, la disputa territorial de Morena es la que marca en términos prácticos este consejo próximo, y quizás está un poco disfrazado todo el asunto de la revisión ética. Si así va a ser, pues lo vamos a comprobar bastante pronto. Hay elementos que nos animan a ser escépticos, al menos. Ya, gracias, Federico. Laura Sánchez Ley, ¿qué decía al respecto? Era lo mismo, yo creo que el tema de los chapulines es, para mí, te podría decir que lo más importante. Hacer una revisión real, a ver,
el tema del gatopardismo es terrible, ¿no? Lo vimos en casos como Yunes, donde parecería que el fin justifica los medios, ¿no? No, no debería ser así en el partido, en el poder. Me parece que hay que revisar esto, ¿no? Si siguen operando en beneficio de sus antiguos patrocinadores, cuáles son los negocios que tienen con los empresarios, pues que los pusieron en esa posición de poder, los posibles favores que puedan hacer otros compañeros de partidos, de otros partidos, por ejemplo, como el PRI o el PAN, del antiguo régimen, ¿no? Entonces hay que revisar todo ese tipo de puntos, es muy importante. Creo que sí hay que hacer una investigación exhaustiva y eso, ¿no? No, el fin no justifica los medios. Creo que es el tema más importante, incluso para mí más que el tema de los actos anticipados de campaña, que me parece súper relevante. Ahora lo vimos con Andrea Chávez, pero bueno, ahí están gastando de su dinero, ¿no? Sin embargo, creo que el tema de los chapulines sí afecta directamente porque es gente que está legislando en este momento, es gente que está en las cámaras, entonces, bueno, yo me iría por ahí, ¿no? Evidentemente el tema de los actos anticipados de campaña es importante, pero creo que si hay que meterle power alguno, debería ser el tema de los chapulines y esta revisión total de antecedentes, ¿no? Porque recordemos que siguen teniendo nexos y ligas con estos priistas y panistas que quedaron ahí descobijados. Yo me iría por ahí. Ya, gracias, gracias, Laura. Pues sobre esto que le estamos planteando también ahí, Temoris colocaría pues este caso que es clarísimo, clarísimo del Partido Verde Ecologista, que pues su candidata va a ser Ruth González Silva, que es senadora por el Partido Verde Ecologista, actual senadora, y que es la esposa del gobernador de San Luis Potosí, y que será la próxima candidata del Partido Verde Ecologista para la gubernatura, para suceder a su esposo. Por eso se opuso el Partido Verde Ecologista. Manuel Velasco Cuello operó ahí y bueno, pues aceptó el partido Morena. De hecho, si recuerdan, el senador Gerardo Fernández Noroña dice, pues sí, no estamos de acuerdo, pero pues bueno, pues son las negociaciones y así es, y pues a veces tenemos que ceder, y así nos lo dicen sin anestesia y sin nada. ¿Qué decía al respecto ahí, Temoris? Bueno, ahí, o sea, Morena está poniendo límites o éticos o normas éticas internas. Vamos a ver si esto también impide hacer alianzas con externos, como sería este caso con el Partido Verde Ecologista. Pero ellos podrían incluso ir solos. Hace 6 años, cuando ganó Gallardo en San Luis, fue el Verde por su lado contra una candidata del PT y de Morena, además de los que venían por la derecha. Bueno, el Verde pues, es la derecha, ¿no? Pero ahí hubo una especie como que de acuerdo para dejar que el Verde ganara, para no echarle muchas ganas y que quedara Gallardo, que es un tipo, eso se lo sabe muy bien Julio Astillero, que es de ella, de San Luis, pues es un tipo con acusaciones mafiosas terribles, ¿no? Y ahora pues podrían intentar la misma, que Morena diga, no, no podemos ir al nepotismo, entonces váyanse ustedes por su cuenta, pero no vamos a hacer ningún esfuerzo. Y el predominio de la 4T en San Luis es tal que probablemente, o sea, que lo único que necesitan es que Morena no, o sea, se aparte para que ellos ganen. Pero la cosa es que en la cultura política mexicana y en la forma en que los grupos políticos se han comportado históricamente, la corrupción es fundamental. Es que nos cuesta tanto quitárnosla. Decimos cultura priista, como mencionó Laura, no una cultura política priista, pero realmente es priista. O sea, ¿qué tan metida está en la piel o sea, qué tanto es una cultura política mexicana que tenemos que cambiar? Pero la cosa es cómo. Por ejemplo, una de las cosas que uno esperaría que hicieran, que sería ético que se metiera, es una prohibición del clientelismo. Pero, o sea, ¿qué es el clientelismo? Es el uso de organizaciones que movilizan a personas con necesidades de servicios, de casa, de diversas cosas, que no es una movilización ideológica, sino es a cambio de algo material, concreto. Fue el clientelismo
en parte, en una parte, lo que permitió que la izquierda le disputara al PRI el control de Ciudad de México. Cuando en 1985 quedan decenas de miles de personas damnificadas, son líderes populares de izquierda los que se ponen al frente en la demanda de vivienda, y esto pasa de ser de la causa de los damnificados a la causa en general de la gente que necesita donde vivir. Pero esta instrumentalización que se hizo de esos grupos se dio de manera en que las personas que necesitaban vivienda les decían, tú para que puedas un día tener tu casita o tu departamento o un lugar, necesitas estar pasando lista, yendo a donde te decimos, yendo a la manifestación, votando por quien te decimos en las elecciones federales o locales, y también en los procesos internos de los partidos, antes del PRD y ahora de Morena. Esto, ellos lo llaman canicas, los dirigentes lo llaman canicas. ¿Cuántas canicas traes? Eso significa cuántos votos, cuántas personas tú puedes movilizar mediante técnicas clientelistas para ver qué peso puedes tener. De esa forma, con el clientelismo, fue que con los chuchos se apoderaron del PRD. Y Andrés Manuel y muchísima otra gente terminó saliéndose de ese partido. Pero los procesos internos, el clientelismo sigue teniendo un enorme peso. No es lo mismo digamos, un gran abogado que tiene enormes ideas para hacer una legislación adecuada que un dirigente que no sabe, como los que vimos hablar ahorita en lo de Monreal, que no, tal vez no tiene grandes ideas sobre qué hacer como legislador o legisladora, pero que sí lleva muchas canicas al juego. Y eso le da un enorme peso. Entonces, más peso que al otro señor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Morena con el clientelismo, por ejemplo? Es un dilema fundamental, porque gran parte de la fuerza de Morena pues está basada en el clientelismo, a pesar de que finalmente es corrupción, es forzar a la gente a movilizarse o a votar en un sentido u otro a cambio de prebendas, de servicios o de cosas físicas como una casa. Pues, Temoris, muchísimas gracias, Laura Sánchez Ley, Federico Bonazo, muchísimas gracias a los tres. Ya tenemos al otro invitado encima, ya nos retrasamos unos minutitos. Muchísimas gracias. Yo nada más añado para cerrar, si Morena en este spot que pide, que hace la dirigente nacional Luisa María Alcalde, dice, vamos a pedirle, aunque no esté en la ley, vamos a pedirle a todos nuestros candidatos, a diputados, diputadas, senadores, senadoras, cualquiera que esté en un cargo público, pues que no haya nepotismo. Y pues claro que el planteamiento es, ¿cómo le vas a pedir a tus dirigentes, a tus funcionarios, a tus diputados y senadores que no haya nepotismo y que Morena sí aplique nepotismo en una elección, aceptando a un candidato de otro partido donde están aplicando abiertamente el nepotismo? La lógica, la ética tendría que ser, ¿quieres hacer nepotismo verde ecologista? Haz tu campaña, nosotros vamos a poner a nuestra candidata, a nuestro candidato. Oye, y falta ver cómo van a lidiar con Salgado Macedonio, que por lo pronto está como que, bueno, está bien, pero quién sabe, vamos, a la hora de la hora, vamos a Pues ver sí, cómo va a reaccionar. así es. Pues gracias a los tres. Fuerte abrazo. Gracias. Un Nos vemos. Gracias, hasta abrazo, pronto. bye. Chao, Baygoncito.